clase va a ser grabada para posteriormente ser subida el enlace al aula virtual y la puedan ver en cualquier momento, ¿no? Como habíamos quedado en la última clase, lo había distribuido en grupos para hacer una actividad, un informe, y en base a ese informe hacer una exposición el día de hoy. ¿Sí? Ya puede verificar el enlace de tareas se habían subido y no hay ninguna novedad, todos los grupos han subido su informe. Entonces, bueno, iniciamos bien y también esperando que tengan una buena exposición. Entonces, vamos a iniciar en el orden que está distribuido, ¿no? Vamos a iniciar primero con el grupo A, voy a darle facilidad para que compartan, ya sea el archivo o si han preparado algún material diapositivo, vía lo que ustedes quieran, y luego continuaremos con los demás grupos, ¿no? Entonces, inicio con el grupo A, ya tiene la facilidad de compartir, para compartir para que usted lo pueda hacer, ¿ya? Entonces, el grupo A puede iniciar, ¿no? Los que van participando del grupo A me van indicando sus nombres, ¿no? Buenas tardes, ingeniero, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Ya, ya. Buenas tardes, ingeniero, compañeros, muy buenas tardes. Bueno, nosotros somos el grupo número 1, grupo A, el cual está conformado por el compañero Brian Cortés, compañero Enrique Cedeño y quienes habla Cáceres Abad Samuel. Falta un compañero, el cual nunca apareció, un compañero Mauricio. Escribimos en el grupo y nunca supimos quién era. Ok, puede iniciar. Ya, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son los motores DC, sobre los tipos y también sus partes. Antes de dar el concepto principal de lo que es un motor de corriente continua, es bueno también que conozcamos un poquito sobre su reseña histórica, de quién lo fundó, quién creó el primer motor de corriente continua. El primer motor eléctrico de corriente continua capaz de hacer girar maquinaria fue inventado por el científico inglés William Sturgeon en el año de 1832. Después de eso, inventó el estadounidense Thomas Danvers, construyó otro motor de corriente continua tipo conmutador. ¿En qué consistía eso? O sea, que cambiaba constantemente el sentido de circulación de la corriente eléctrica a través del enrollado de la bobina, del rotor. Eso se ve más en los, no sé si han visto las bombas de agua, las pequeñas. Ahí se ve más ese caso. Estos motores funcionaban a 600 revoluciones por minuto, gracias a una potente maquinaria y a una imprenta. Sin embargo, como eran tiempos antiguos, en esos tiempos esos tipos de motores no tuvieron éxito en el ámbito comercial debido al alto costo que tenía la energía de la batería primaria. Además, en aquel momento no se disponía tampoco de un sistema de distribución eléctrica, por lo que ese tipo de motores no tuvo tanto éxito ni tanta acogida en el ámbito comercial, en el mercado comercial. Tras intentos más o menos exitosos con aparatos rotativos y alternativos relativamente eran débiles, el alemán Moritz von Jacobi creó el motor eléctrico rotativo real en mayo de 1834, el cual desarrolló una notable potencia mecánica de salida. Y ese mismo motor, él 4 años más tarde lo mejoró y creó un motor que era lo suficientemente potente como para conducir un barco que podía soportar pesos de unas 16 personas en el mar. Bueno, eso es en cuanto a una breve reseña histórica del motor de corriente continua. En cuanto al concepto de lo que es un motor de corriente continua, también se le dice
motor de corriente DC o motor de corriente directa en mecánica provocando un movimiento rotatorio. ¿En qué consiste esa transformación de energía eléctrica a energía mecánica? Se da mediante el calentamiento del motor. En este caso también se producen pérdidas de calor, es decir, en el momento que el motor se le ingresa energía al motor y comienza a girar y se le calienta, eso ya se convierte en energía mecánica. Eso se le llama energía mecánica. Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria. ¿Por qué? Por su fácil control de posición, su par y velocidad, y se ha convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. La principal característica de este motor de corriente continua es la posibilidad que tiene para regular la velocidad desde el vacío a plena carga. Una ventaja que tiene esta clase de motores que los casos son reversibles y responden rápidamente gracias a que cuentan con una gran razón. No se escucha bien, alguien tiene el micrófono encendido. Alguien tiene el micrófono encendido. Una de las ventajas que tienen estos motores de corriente continua es que es posible controlarlos con suavidad y en la mayoría de los casos son reversibles. Responden rápidamente gracias a que cuentan con una gran razón de torque a la inercia del rotor. Y otra ventaja que tiene es la implementación del frenado dinámico, donde la energía generada por el motor se alimenta a un resistor disipador. Y esto es muy utilizado en aplicaciones en donde se deseen frenados rápidos y de gran eficiencia. El siguiente compañero, gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, Hay dos tipos de motores, lo que son el motor shock y el motor comput o motor compuesto. El motor shock es un motor cuyo bobinado inductor se conecta directamente al circuito formado por bobinas o auxiliares. Este motor está conectado prácticamente en paralelo, cuyo bobinado inductor principal está, está, está en derivación en paralelo. Y el bobinado auxiliar, sí, el bobinado auxiliar. Este, este motor, normalmente el arranque se desarrolla menor que el motor en serie. Este tipo de motor también la velocidad es mínima, por lo que es mínima ligeramente, aumenta ligeramente. Las corrientes de este motor de vibración son adecuados para aplicación sobre aplicaciones donde se necesita velocidad constante o cualquier ajuste de control. Motor con flux. Su función se origina en dos inductores independientes. Este tiene un motor, este tiene un circuito que está en serie y en auxiliar. Este, este flujo de campo en serie varía directamente a medida que corre la armadura, y es directamente proporcional a la carga. Esto provee que la carga, una característica de velocidad que no es tan dura o plana como la del motor Shunt. Un motor comput o compuesto tiene un limitador de carga, limitador de carga debilitando al campo. La
estabilización del campo puede resultar en exceder al máximo cuando se excede la máxima velocidad de este motor. Este es un motor de excitación o de dependientes con propiedades de motor en serie. Este motor da un par de constantes a medida que la que ven no, independiente a la suma de los campos en serie con un valor igual que los inducidos. Cuanto más amperaje posea el inducido, el campo de serie se origina, se origina. Siempre que siempre cuando no se aumente el consumo normal de este motor. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Bueno, pues buenas tardes. Y, con todo mi protocolo que vienen a ser las partes principales del motor DC. Antes de comenzar con las partes, me gustaría decir lo que es un motor DC. Pues un motor DC es aquella máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica. Está realizando movimientos rotatorios. Este es uno de los inventos más versátil y pues puede decirse más fácil el control y la optimización en el proceso. Este motor consta pues de dos partes principales, que son las partes fijas y las partes móviles. Las partes fijas están cubiertas por un campo magnético que inducen la fuerza sobre las partes móviles. Y las partes móviles pues están compuestas por varios espirales de bobinas que se llaman rotor. A continuación hablaré de lo que es el stactor. El stactor pues se puede decir que es una parte fija del motor responsable del establecimiento del campo magnético de excitación. En su interior se encuentran, como podemos ver en la imagen, se encuentran distribuidos un número de par, los polos inductores, sujetos mecánicamente, atornillados o con carcasa. Están constituidos por un núcleo y por unas expansiones en sus extremos. Alrededor de los polos que se encuentran unas embobinas que constituyen al débano inductor. Generalmente son hilos de cobre aislados, como podemos ver, que son alimentados por corriente continua, generan un campo inductor de las máquinas, presentando alternativamente una polarización de norte a sur. También tenemos lo que son los rotor. El rotor se puede decir que pues, es una parte de la máquina esta es una parte de la máquina, como se dice, móvil, que está siempre obviamente en movimiento. Pero todo está formado por un eje que soporta un juego de bobinas arrolladas sobre un núcleo magnético, que giran dentro de un campo magnético creados bien por un imán y por un paso de juego de bobinas, arrolladas sobre una pieza una pieza de polores que permanecen estáticas y que constituyen a lo que se le denomina como extractor de una corriente. También tenemos el colector delta. En las máquinas electrónicas de corriente continua, pues sea generado un generador, pueden ser generadores o motores. Establece una conexión eléctrica entre partes fijas o extractor o las bobinas
y también una conexión entre las partes móviles, que son los rotor, lo que realizan mediante un elemento denominado como colector. El colector consta de un anillo un anillo ¿cómo se dice? Un anillo concéntrico al eje que gira, aislando electrónicamente del mismo, formado por una serie de láminas, generalmente de cobre, o de cobre aislado. Una de las otras de los conectores pues son los términos de cada una de las bobinas, y cada una están aisladas, y esto es lo que se le denomina como delta. También tenemos lo que son las escobillas de grafito. En electricidad, estas son frecuentemente utilizadas en los motores, pues en una conexión eléctrica entre partes fijas y en la parte rotatoria en los dispositivos. En el caso de los motores o generadores eléctricos, donde se debe establecer una conexión de parte fija a máquinas como bobinas del rotor, para realizar una conexión fija de dos anillos de eje que giran o se aíslan de la electricidad de un eje conectados a terminales de bobinas rotatorias. Como podemos ver, este pequeño artefacto está compuesto por un resorte que hace que presione sobre ellos para establecer el contacto electrónico necesario. Estos bloques de grafito se denominan escobillas, o también denominadas como carbones coloquialmente. En los anillos rotatorios reciben el nombre de colector. En el caso de este pequeño artefacto, yo he visto que se encuentra como por ejemplo, qué sé yo, en una moladora. Se encuentran estos tipos de grafito, o como los conozco como carbones, que ellos cumplen una parte fundamental para un buen funcionamiento de la máquina, y creo que también ellos se suelen desgastar, o no estoy muy seguro de esa parte, porque cuando mi papá siempre cambiaba, le sacaba los carbones y los cambiaba por unos nuevos, porque a veces se salían de gastar el grafito. También tenemos la entrehierro. La entrehierro es un espacio situado entre el extractor y el rotor. Es por donde se da el flujo magnético de paso de uno al otro. Algunos motores, además de incorporar los polos comunicados, rodeados por unas bobinas conectadas en serie ¿cómo se dice? Con el débano inducido y recubiertas de una película aislada para evitar cortocircuitos. Y eso sería la exposición del grupo 1. Gracias. Ingeniero, como una acotación a la exposición, Dígame, le escucho. como experiencia propia, es necesario saber que estos motores de corriente continua son rebobinables, o sea, para reparar. Entonces, como experiencia propia, en los tiempos que yo creo que como 2 veces rebobiné un motor, es necesario que nosotros sepamos que es muy importante contar las vueltas que debe tener cada bobina del motor, que es porque nosotros sabemos que un motor, por ejemplo, la bomba de agua, cada motor tiene su placa de características, donde viene el amperaje, cuánto entra. Entonces, nosotros para arreglar un motor, para rebobinar un motor, nosotros tenemos que sacar la bobina quemada, el alambre de cobre quemado, y volverlo a instalar y volver a poner bobinas nuevas, alambre nuevo, pero contar el número de vueltas que tiene cada bobina, para que así nos dé el amperaje que tiene la placa de características. Entonces es muy importante que nosotros contemos, porque si nosotros, por ejemplo, una bobina del motor tiene 50 vueltas y nosotros ponemos la bobina nueva y ponemos 45 vueltas, no nos va a salir el mismo amperaje o no va a coincidir con la placa de características. Entonces,
Eso lo digo por experiencia propia, porque cuando yo rebobinaba, eso nos pasaba. Entonces, cada bobina a lo que uno rebobina, tienen los terminales que salen de cada bobina y de ahí se hacen las conexiones para sacar, para alimentar a ese motor de bomba. Y otra cosita, también tenemos que tener en cuenta que a veces no todo el alambre de cobre es el adecuado para un motor. Siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el adecuado para el motor que se va a utilizar. Eso era todo, ingeniero. Gracias. Ok, gracias por su aportación, Samuel, ¿no? A ver, bueno, ya he escuchado y he visto sus diapositivas y sus exposiciones, y en base a eso también le haré algunas cuantas preguntas, ¿no? No sé si me voy a compartir de nuevo las diapositivas. La persona que estaba compartiendo, por favor, ayúdame a compartir de nuevo las diapositivas. Yo le digo antes de eso. Hay una imagen, bueno, hay una imagen de las partes. Había otra imagen antes de eso. Ya, esa parte de ahí, no, la que sigue, la que sigue. Siga. Esa. Ya. Bueno, me hablaron de ciertas partes y aquí hay una parte, bueno, no sé si será la misma o es similar a la que me acaban de indicar a lo último. Habla del imán. ¿Qué función cumple el imán en este caso en los motores tipo DC? Ahí habla del imán. ¿Qué función cumple ese imán en los motores tipo DC? Y en el permiso para hablar, ¿simplemente es para el grupo A o en general para el curso? No, solamente el grupo, solamente el grupo. Ahí, ok. No es la que genera la fuerza magnética, ¿Qué función cumple? la que genera la fuerza magnética, debido a la habilidad. Ya. Siguiente Los pregunta. imanes son, Ya, a los ver. imanes producen el campo magnético en el motor. Ok. Siguiente pregunta. Ahí también hablaba de dos tipos de motores, el tipo Shunt y el tipo Compound, ¿no? El de derivación y el compuesto. Eh, ¿Cuál de los dos motores es mejor para hacer un trabajo o dónde es aplicable, ¿no? Si tuviera que escoger uno de esos dos motores, ¿cuál utilizaría? ¿O de qué depende para hacer la selección de ese motor? ¿Del Shunt o del Compound? En lo general, prácticamente el shoot casi no gasta demasiada energía. No tiene mucha variación en el consumo de energía. Pero lo que es el compuesto, se mantiene estable la energía, prácticamente además es para tener la disponibilidad. Para mí el mejor es el shoot, profesor. Aunque el compuesto tiene dos rebobinados, que es el que está en serie y el rebobinado el, y el rebobinado auxiliar. Pero para mí creo que sería mejor el show porque casi no mantiene su energía estable. Ya. Los demás compañeros piensan igual, tienen otro comentario sobre la pregunta. No hay más comentarios, ¿no?
Solamente en mi caso eran esas dos preguntas. Bueno, ya he tomado apuntes, ¿no? He tomado apuntes de lo que ustedes han contestado, de lo que ustedes han expuesto. Y en el transcurso de estos días voy a calificar y así mismo será enviada la nota tanto del informe como la exposición, ¿no? Aunque es grupal, también estoy tomando en cuenta lo que ustedes han hablado individualmente, ¿no? Entonces, gracias por su exposición, grupo A. Ya puedes dejar de compartir. Vamos con el grupo B, sí, pero antes que comparta, porque se va a acabar el tiempo, tenemos 5 minutos, y para que no se corte la exposición, vamos a salir e ingresamos al enlace para tener continuidad, ¿no? Entonces salgamos e ingresamos de nuevo.